Tenemos recientemente un tema nuevo que hemos traído para estar compartiendo en los martes aquí en nuestros servicios familiares, y estamos hablando acerca de las diferentes formas en las que nosotros tenemos y debemos honrar a Dios. Dejamos claro en la primera oportunidad que Dios es digno de recibir la honra. Dios es digno de recibir honor, de ser glorificado, de que nosotros le honremos. La Biblia así lo declara. Somos llamados a mostrar al Señor honra, ¿verdad? Y lo que hemos estado tratando de hacer o queremos hacer durante esta serie de mensajes es de alguna manera definir o mostrar a través de la Biblia cuáles son esas formas, las distintas maneras en las que usted y yo podemos mostrar al Señor nuestra honra. La primera forma que mencionamos fue precisamente que cuando señalamos que nosotros debemos honrar al Señor con el corazón, porque la verdadera honra comienza o sale de nuestro corazón. Mencionábamos que el profeta Isaías denunció contundentemente al pueblo de Israel, señalando en Isaías 29 versículo 13, él dijo: así que el Señor dice, este pueblo dice que me pertenece. Amén. Sus palabras dicen que me pertenecen. Dice, me honran con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. No podemos nosotros honrar a Dios solamente de labios. La verdadera honra es aquella que nace, que es el resultado de un corazón que ha reconocido quién es Dios en su vida, que ha reconocido quién es Dios. Y por eso el problema en el pueblo de Israel no estaba en sus palabras, estaba en su corazón. Ellos decían lo correcto, ellos hablaban lo correcto, ellos declaraban palabras correctas. Sin embargo, su corazón, dice el profeta Isaías, su corazón está lejos. El problema no está en sus palabras, el problema está en su corazón. De ahí que dijimos que la honra basada solo en palabras no es honra. Necesita ser respaldada, aleluya, con nuestra forma de vida. La honra es una estima alta, y ya lo dijimos. Amén. Es una estima alta que solamente, aleluya, merece nuestro Dios. Pero la honra implica acciones que la demuestren, porque de qué sirve que nosotros le digamos al Señor con muy bonitas palabras cuánto nosotros le amamos, si con nuestros actos, con nuestros hechos estamos diciendo todo lo contrario. Entonces la honra involucra acciones. Por eso en esta tarde vamos a hablar el tema: honra a Dios con tu testimonio. Necesitamos, si usted quiere honrar a Dios, si usted quiere ser ese tipo de creyentes, de cristianos que muestran honra al Señor, no solamente cuando están aquí en el templo o están en alguna reunión, sino que están honrando a Dios en cualquier parte, en donde quiera que estén, en donde quiera que se encuentren. Bueno, si usted quiere ser esa clase de cristiano, usted necesita comenzar, aleluya, con entender la importancia y el valor de un buen testimonio, porque si queremos honrar a Dios, lo podemos hacer también a través de nuestro testimonio. Si vamos a Hechos capítulo 4, nos vamos a encontrar cómo el escritor del libro de Hechos nos narra el momento cuando Juan y Pedro están siendo cuestionados. ¿Por qué? Porque estaban alborotando al pueblo, porque estaban hablando acerca de Jesús y estaban dejando el mal a los líderes religiosos de aquel tiempo. Y entonces los estaban ahí amonestando, tratando de alguna forma de detenerlos, de que ya no siguieran hablando acerca de Jesús. Pero la respuesta de estos hombres de Dios fue la siguiente. La Nueva Traducción Viviente en Hechos capítulo 4 versículo 20 dice: nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Amén. Eso es testimonio. No podemos, dice, sencillamente nosotros no podemos callar el testimonio que nosotros portamos. ¿Cuántos dicen amén a esto?
Aleluya, el testimonio es importante. Si queremos honrar a Dios, tenemos que mostrar un buen y fiel testimonio de lo que nosotros hemos visto, de lo que nosotros hemos oído. ¿Alguien ha visto algo de parte de Dios en su vida? ¿Alguien está aquí que ha visto algo de parte de Dios en su vida? ¿Usted ha escuchado algo de parte de Dios en su vida? Mire, si usted ha oído, si usted ha visto a Dios obrar en su vida, en su familia, si usted ha visto obrar a Dios a través de la iglesia, usted no puede callarse. Usted no puede dejar de declarar las grandes y maravillosas cosas que el Señor ha hecho en su vida. Si usted lo cree, den un aplauso fuerte al Señor. No podemos, dijeron, no podemos dejar de hablar. Bien, podemos leerlo de esta manera: no podemos dejar de testificar. No podemos dejar de dar nuestro testimonio. Un testimonio, un buen testimonio, un fiel testimonio es aquel que honra a Dios, que es capaz, aleluya, de declarar honra al Señor. Dios se siente, aleluya, en gran manera honrado a través de nuestro testimonio. Si bien es cierto que la falta de un buen testimonio es el resultado de una fe superficial, una persona que, aleluya, es incongruente con lo que dice, con lo que hace, que no es congruente entre lo que dice o dice ser con lo que termina siendo a través de sus acciones. Aleluya, este tipo de situación es el resultado de una fe superficial, de una fe que no ha profundizado, una fe que no está firme. Pero también es cierto, escuche esto, que muchos cristianos hoy en día no están dando fiel testimonio de su fe, en primer lugar por causa del temor a ser rechazados. Muchas personas no están testificando en sus escuelas, en sus casas, en sus áreas de trabajo. No están siendo testimonio porque sienten temor. Hay un temor en su corazón de ser rechazados, de no ser aceptados. Aleluya. Y entonces, por no sentir el rechazo de las personas, aleluya, deciden simplemente quedar callados. Deciden no testificar, deciden enmudecer y no dar testimonio. Pero también otros lo hacen, aleluya, por temor a la burla. Aleluya, para no ser señalados, para no ser, aleluya, etiquetados o recibir algún tipo de burla. Aleluya, otros también dejan de dar testimonio porque creen que pueden vivir su fe sin necesidad de exponerla a los demás. Amén. Y esto no honra a Dios. Dios se siente honrado cuando tú y yo estamos dando testimonio de nuestra fe. Dios se siente honrado de una familia, de un matrimonio, de un fiel creyente cristiano, aleluya, que expone su fe, que da testimonio de su fe. Nada nos puede callar. No podemos dejar de hablar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Mire lo que dice el apóstol Pablo en segunda carta a Timoteo, capítulo 1, en el versículo 8. Aleluya, la versión Dios habla hoy dice: no te avergüences pues de dar testimonio a favor de nuestro Señor. No podemos avergonzarnos. No tienes por qué sentirte intimidado. No tienes por qué sentirte avergonzado del que dirán. Aleluya, de porque te van a señalar. Aleluya, necesitamos dar testimonio de nuestra fe. La gente en derredor nuestro necesita escuchar, pero también cuando usted y yo estamos dando testimonio, a donde quiera que vamos, el nombre del Señor, aleluya, recibe honra. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. No te avergüences. Iglesia, no te avergüences. Jesús ya lo había dicho en Mateo capítulo 5 versículo 14 al versículo 16. Jesús dijo lo siguiente: ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse.
Amén. Cuando viajábamos, recuerdo que viajábamos con mis papás o con mis abuelos, o que íbamos a alguna reunión y se nos hacía noche. Regularmente siempre nos transportábamos de Ciudad Madero hacia Ciudad Victoria o hacia otras ciudades hacia el norte del estado, y teníamos que atravesar la Sierra Madre, ¿verdad? Eran como, no sé, 30 o 40 minutos, si no me equivoco. Ahora ya la puede evitar esa sierra. Hay otro camino que evita la sierra, pero recuerdo que teníamos que cruzar esa sierra, y cuando se nos hacía noche, oiga, de pronto uno podía ver las luces de algunos automóviles que iban descendiendo, aleluya, mientras nosotros íbamos ascendiendo. Y entonces, aleluya, nos llamaba la atención la luz allá, o de pronto ver la luz hacia un costado, y uno identificaba que eran lugares, no sé, alguna casa, algún hogar. ¿Por qué? Porque una luz en la oscuridad, aleluya, no se puede tapar. Está ahí, está alumbrando. Bueno, dice el Señor, así como una ciudad, aleluya, en una colina, no la puedes dejar de observar, no puedes pasarla por alto, es fácil identificarla. Así también dice el Señor, ustedes son la luz en este mundo. En otras palabras, un cristiano de fiel testimonio no puede pasar por desapercibido. Amén. Lastimosamente a veces, hermanos, nos encontramos con la sorpresa de que el compañero que estuvo ahí con nosotros 15, 10 años ahí en el trabajo era un cristiano. Yo recuerdo que cuando yo acepté a Jesús, yo tenía 16 años, estaba cursando el bachillerato técnico. Y recuerdo que cuando yo acepté a Cristo en el tiempo de las vacaciones de mis primeros 2 semestres para entrar al tercer semestre, y en ese tiempo de verano el Señor tocó mi corazón, aleluya, y transformó mi vida. Y cuando yo regreso a la escuela, yo estaba recién convertido, así que yo estaba hablándoles a todos mis compañeros, a todas las personas les hablaba de Cristo y los invitaba a nuestras reuniones de jóvenes. Y oiga, yo empecé a hablar desde el primer día de clases de lo que el Señor había hecho conmigo en ese verano, aleluya, del 1990, cuando Cristo cambió mi vida. Y entonces, hermanos, cuando yo estaba hablando, recuerdo que en mi salón de clases, de pronto, para sorpresa mía, me encontré a 8 jóvenes que eran cristianos. Y cuando yo escucho que son cristianos, les dije, ¿cómo es posible que nunca me hayan dicho ustedes que iban a la iglesia? Amén. O que eran cristianos. Amén. Necesitamos ser testimonio. Necesitamos hablar las maravillas de Dios. ¿Está conmigo esta noche? Porque eso honra a Dios. Dios se siente honrado de aquellos que no se avergüenzan de decirle al mundo lo que han visto y lo que han oído de Dios en sus vidas. Den un aplauso fuerte a nuestro Dios. Nadie enciende una lámpara, dice el verso 15, y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones, permítame leerlo de esta forma, dejen que su testimonio brillen a la vista de todos, para que todos alaben, para que todos le den honra. ¿Cuántos quieren provocar que la gente en su alrededor le den la honra al Señor? Yo quiero ser uno de ellos. Yo quiero que la gente a mi alrededor, hermanos, honren al Señor a través de las acciones, del testimonio que yo estoy mostrando. Bueno, dice el Señor, para que alaben, aleluya, para que todos alaben a su Padre que está en el cielo, a su Padre celestial. Dios es honrado cada vez que mostramos nuestro testimonio. Pero ¿qué es un testimonio? La palabra testificar o el verbo testificar significa declarar públicamente, dar a conocer, afirmar, validar, dar testimonio o proporcionar evidencia de algo.
no es una historia simplemente, no es contar una historia. El testimonio tiene la capacidad de impactar y de inspirar a las personas. De esta manera, un testimonio sirve de ejemplo. Mire lo que Pablo escribe a Timoteo, al joven Timoteo, en su primera carta, capítulo 4, versículo 12. Leo la traducción lenguaje actual. Dice: no permitas que nadie te desprecie por ser joven. Al contrario, trata de ser un ejemplo para los demás cristianos, que cuando todos oigan tu modo de hablar y vean cómo vives, y traten de ser puros como tú, que todos imiten tu carácter amoroso y tu confianza en Dios. Somos llamados a dar testimonio. Somos llamados a dar testimonio, y el testimonio, aleluya, de un buen cristiano honra el nombre de Dios. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es que podemos honrar a Dios a través de nuestro testimonio? Que el testimonio es una forma de honrar a Dios. Tres cosas quiero mencionar. En primer lugar, nuestro testimonio honra a Dios porque muestra quién y cómo es Dios. Amén. Un buen testimonio es un testimonio que honra a Dios, es aquel, aleluya, que puede mostrar, que muestra quién es Dios, que muestra cómo es Dios, que la gente pueda ver a través de nuestro testimonio a Cristo. Amén. Tu testimonio está reflejando a Jesús. La gente puede ver el amor de Dios a través del testimonio. La gente puede percibir, puede darse cuenta, aleluya, de la misericordia de Dios, de la bondad del Señor, del poder de Dios a través de tu vida. Un testimonio honra a Dios porque muestra quién es Dios, muestra cómo es Dios. Mire lo que dice Daniel capítulo 4, hablando Nabucodonosor, en el capítulo 4, versículo 2, dice: quiero que todos conozcan las señales milagrosas y las maravillas que el Dios Altísimo ha realizado a mi favor. Note cómo este hombre Nabucodonosor, al reconocer quién era Dios y lo que Dios era capaz de hacer, aleluya, decidió dar testimonio. Decidió dar a conocer no su fuerza, no darse a conocer él, no mostrarse él como quien había resuelto la situación. No, él dijo: quiero que todos conozcan no lo que yo hice, aleluya, sino lo que el Dios Altísimo, las maravillas, las señales milagrosas que el Dios Altísimo ha realizado a mi favor. Porque, iglesia, si algo hemos logrado, si alguna victoria hemos conseguido, ha sido gracias al gran poder y al amor que Dios ha manifestado hacia nosotros. ¿Alguien dice amén a esto? Si algo hemos conseguido, ha sido precisamente por su gracia, ha sido simplemente por el favor inmerecido que se ha manifestado a nosotros a través de Cristo Jesús. Un buen testimonio es aquel, aleluya, que deja ver a Cristo, deja ver su amor, deja ver su bondad, que le muestra al mundo quién y cómo es Dios. Un buen testimonio es aquel que dirige la atención de las personas, no a nosotros. Amén. No a nosotros. El enfoque que le da el testimonio, aleluya, que honra a Dios, no es hacia nosotros. No estamos buscando la mirada de las personas hacia nosotros. Lo que estamos buscando a través de ese testimonio que honra a Dios es que la gente pueda ver a Jesús. Es que la gente pueda ver a Cristo, que la atención, aleluya, la tenga en la honra por medio del testimonio. Radica en hablar no de nosotros, sino de lo que Dios ha hecho en
nosotros, ayer precisamente en el servicio de anoche, que nos reunimos con aquellas iglesias allá en Vital, en la primera oportunidad del mensaje que recibíamos fue precisamente reconocer, o nos recordó, aleluya, que el personaje principal de la historia, de mi historia, de tu historia, no soy yo, no eres tú, aleluya, ni siquiera lo que Dios hizo en tu vida. El personaje principal de la historia no es que fui sano, no es que fui restaurado, no es que fui, aleluya, bendecido. El personaje principal es Jesucristo, el Hijo de Dios. Es el Dios eterno que hace cosas maravillosas y milagrosas en nuestras vidas. Den un aplauso fuerte a nuestro Dios. El testimonio que honra a Dios es aquel que dirige la atención de las personas a Dios. Esa clase de testimonio habla del carácter de Dios y de la naturaleza, aleluya, de Dios, la forma en la que Dios se relaciona con nosotros. Porque ese Dios omnipotente, ese Dios con tanta majestad, ese Dios lleno de gloria, se ha acercado a nosotros, hombres, aleluya, tan necesitados y tan limitados, pero aleluya, Él se ha acercado a nosotros como lo puede hacer también con otras personas. Este testimonio que honra a Dios, aleluya, muestra quién y cómo es Dios. Por eso cuando Juan y Pedro escucharon, aleluya, lo que trataban de hacer aquellas personas, ellos entendieron que detrás de sus palabras no había una buena intención. Ellos entendieron que lo que querían hacer era callarlos, era enmudecer sus labios para no seguir hablando las maravillas, aleluya, del Señor. Y entonces ellos respondieron: no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y lo que hemos nosotros oído. El testimonio que honra a Dios habla de un Dios que está vivo. Amén. Creemos en un Dios vivo, en un Dios que todavía hace maravillas. Amén. Nuestros testimonios hablan de un Dios vivo, un Dios que en medio de las circunstancias complicadas de la vida mostró su poder para traer libertad, para traer restauración, para cambiar nuestra situación, para cambiar nuestras circunstancias. Un Dios vivo que sanó mi cuerpo, un Dios vivo que, aleluya, alivió mi dolor, un Dios vivo que me trajo paz en medio de la tormenta. ¿Alguien conoce ese Dios vivo? ¿Alguien sabe de quién estoy hablando? Pues entonces no podemos quedarnos callados sin hacer escuchar lo que hemos visto y lo que nosotros hemos oído de parte de nuestro Dios. Necesitamos dar a conocer que la mano de Dios se ha manifestado a nuestras vidas. La misma Biblia, aleluya, fue escrita. Uno de los propósitos por los cuales la Biblia está a nuestro alcance es precisamente para darnos testimonio de quién es Dios, para darnos a conocer quién y cómo es Dios. Y la Biblia una y otra vez nos habla de un Dios veraz, de un Dios que está en todas partes, de un Dios que todo lo sabe, del Todopoderoso, un Dios santo, un Dios justo, un Dios eterno, un Dios soberano, un Dios amoroso, un Dios que es siempre fiel. ¿Cuántos dicen amén? Y gracias precisamente a quien es Él, aleluya, es que yo puedo testificar su grandeza y puedo testificar de su poder. Me gusta lo que escribe el salmista en el Salmo 18. Si quiere acompañarme, voy a leer algunos versículos. Comienzo en el versículo 31. ¿Quién es Dios sino el Señor? ¿Quién es la roca sino nuestro Dios? Es Él quien me arma de valor y endereza mi camino.
da a mis pies la ligereza del venado y me mantiene firme en las alturas. El verso 34 dice: adiestra mis manos para la batalla y mis brazos para tensar arcos de bronce. Tú me cubres con el escudo de tu salvación y con tu diestra me sostienes. Tu bondad me ha hecho prosperar. El verso 36 dice: me has despejado el camino, así que mis tobillos no flaquean. Verso 46: el Señor vive. Alabado sea mi roca, exaltado sea el Dios mi Salvador. Y el verso 50 dice: el Señor da grandes victorias a su rey, a su ungido, a David, a sus descendientes les muestra por siempre su gran amor. Mire lo que dice la Biblia. La Biblia, quien escribe este salmo no encuentra absolutamente ningún crédito hacia él mismo. No soy yo, no soy yo, no soy yo el que lo hace todo. Es Él que ha sido, es y seguirá siendo por los siglos de los siglos. Amén. Denle un aplauso fuerte a nuestro Dios. Por eso, iglesia, debemos vivir, actuar, hablar, pensar, aleluya, de acuerdo a quién es Dios. Hay que dar testimonio, aleluya, de la grandeza de Dios, lo que hemos oído y lo que hemos visto de parte del Señor. Me gusta el Salmo 119, versículo 111. Dice el salmista: por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Necesitamos, aleluya, practicar un buen testimonio, porque esta clase, aleluya, de acciones honran el nombre de Dios. Pero punto número 2, también el testimonio que honra a Dios es aquel, además de que muestra quién y cómo es Dios, también es aquel que conecta a las personas con los recursos y las promesas de Dios. Amén. Qué importante es que nosotros valoremos el poder del testimonio, que le demos esa estima que el testimonio, cómo Dios ve el hecho de que tú y yo seamos testimonios a los demás. Amén. Es importante, porque cuando tú das testimonio, lo que estás haciendo es creando una conexión. Estás conectando a las personas con los recursos y las promesas de Dios. El testimonio tiene la capacidad de conectar a otros con los recursos y las promesas del Señor. De ahí que la importancia y la necesidad de ser testigos ante las personas que nos rodean y también para la próxima generación. No podemos callar, dijeron Juan y Pedro. Tenemos que testificar. Pero mire lo que escribe Nabucodonosor, ya lo leíamos en el versículo 2 de Daniel capítulo 4. La Biblia dice: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. ¿Sabe que el término conviene? Esta palabra conviene significa que es bueno testificar. Es bueno no quedarse callado, pero no solamente por su carácter, sino que mire lo que dice, es bueno, pero también es útil para alguien o para algo. Quedarse callado, aleluya, dejar de testificar, no dar a conocer lo que Dios ha hecho en tu vida, aleluya, está cerrando la oportunidad de que otros encuentren, aleluya, los recursos que tú ya has encontrado. Aleluya, que encuentren la solución que tú has recibido de parte de Dios. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Cuando en Nabucodonosor dice conviene, está hablando, aleluya, de utilidad. Es útil. Oiga, si usted descubriera, aleluya, la vacuna para una enfermedad imposible de curar, ¿a poco se quedaría callado? Si encontraría algún remedio, aleluya, para ayudar a aliviar alguna situación de algún vecino, de algún familiar, ¿a poco usted se quedaría callado? ¿Verdad que no?
Usted hablaría, usted diría, ¿sabes qué? Aleluya, esto te puede ayudar. ¿Sabes qué? Esto te puede sanar. ¿Sabes qué? Esto puede remediar tu situación. Bueno, Nabucodonosor entiende que lo que Dios hizo con él, aleluya, que el favor mostrado de Dios a su vida, aleluya, no está limitado, aleluya, a su situación, sino que Dios puede hacer lo mismo con otras personas. Dios puede hacer lo mismo que hizo contigo, lo puede hacer con alguien más. Por eso hay honra. Por eso Dios se siente honrado. Aleluya, cada vez que tú das testimonio de tu fe, cada vez que con tu carácter, cada vez que con tus decisiones, cada vez que con la forma en que tú actúas, la forma en que tú conversas o dialogas con las personas, aleluya, si en ello estás dando testimonio de tu fe, Dios se siente honrado. Porque el testimonio que honra a Dios, aleluya, además de mostrar quién y cómo es Dios, también, aleluya, conecta a las personas con los recursos, aleluya, y con las promesas del Señor. Hay tantas personas que necesitan escuchar. Hay tantas personas, por eso debemos resolver, iglesia. El enemigo a veces nos intimida, aleluya, diciéndonos: es que tú no eres de palabras. Acuérdate, tú eres muy tímido. Acuérdate, tú eres introvertido. No te metas en asuntos que no tienen que ver contigo, porque si no tienen que ver contigo, no te tienes por qué meter. ¿Para qué te metes en esas cosas? Dijo Nabucodonosor: conviene que yo declare. Amén. Es útil, iglesia. Aleluya, una lámpara no se pone debajo de la mesa para alumbrar un cuarto. Estamos limitando su potencial. Estamos limitando su capacidad, aleluya, para alumbrar. Si usted pone una luz, una lámpara debajo, aleluya, de una mesa, usted está limitando su capacidad para alumbrar, aleluya, y disipar la oscuridad de aquella habitación. Aleluya, si usted tiene una lámpara, usted necesita ponerla sobre la mesa, y cuando esa lámpara se pone sobre la mesa, aleluya, aquel cuarto que estaba en tinieblas comienza, aleluya, a ver la luz. Eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Él quiere que nosotros seamos un testimonio al mundo, que seamos, aleluya, un testimonio de lo que Dios ha hecho con nosotros. Y si Dios lo hizo contigo, Dios también lo puede hacer con alguien más. Dios lo puede hacer con alguien más. Dios nos ha llamado a dar testimonio. Dios nos está llamando a ser luz en medio de las tinieblas, y en eso hay honra para el nombre de Dios. Ellos van a poder conectarse, tu familia, tus hijos, amén, la gente con la que te relacionas todos los días, van a poder conectarse con lo que Dios puede hacer en sus vidas. Mire lo que dice el Salmo 78, versículos 5 al 7. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Es importante entender que la Biblia no había sido completada en esos tiempos. Ellos estaban solamente, aleluya, con las enseñanzas que Moisés les había dejado del Génesis hasta Deuteronomio. Amén. Pero Dios les había dado a ellos la responsabilidad, aleluya, de que les contaran, que les hablaran, que les declararan a sus hijos, aleluya, las enseñanzas de Dios, los mandamientos de Dios. Así que los padres tenían que asumir esa responsabilidad, y tenían, aleluya, que dar a conocer a sus generaciones, a sus hijos. Necesitaban ellos enseñarles la verdad
de Dios, los mandamientos de Dios. Dice que la notificasen a sus hijos para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. Dice, y los que se levantarán los cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios y que guarden sus mandamientos. Dios instruyó al pueblo para que el pueblo, hermanos, aleluya, diera testimonio. Los padres tenían que dar testimonio, tenían que declarar. Conviene que yo declare, dijo Nabucodonosor. Juan y Pedro dijeron, no nos vamos a callar, vamos a decir todo lo que nosotros hemos visto y lo que nosotros hemos oído. Dios tenía un propósito del por qué los padres tenían que notificar a sus hijos los mandamientos que Él le había dado a Moisés. El verso 7 del Salmo 78 así lo dice: a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios y guarden sus mandamientos. Cada vez que usted da testimonio, usted está sembrando una semilla de fe. Usted está sembrando una semilla de fe en sus hijos, en sus próximas generaciones. Cada vez que usted da testimonio, usted está sembrando una semilla en el corazón de las personas. Esa es nuestra responsabilidad, sembrar la semilla. Amén. Ya las personas tendrán que hacerse responsables de lo que hacen con esa semilla. Pero usted está conectando a las personas y a la próxima generación con las promesas de Dios. Aleluya, con los recursos de Dios. Nuestros hijos necesitan, aleluya, estar conectados con los recursos de Dios. Que ellos sepan, porque a veces cometemos el error, aleluya, de no decirle a nuestros hijos cómo es que hemos sido, cómo es que hemos salido adelante, cómo es que, aleluya, hemos llegado hasta donde estamos. Y nuestros hijos nos ven, aleluya, de pronto lo bendecidos que estamos, cómo hemos prosperado, aleluya, la casa que tienen, el trabajo que tienen. Y si no estamos diciéndole a nuestros hijos cómo es que llegamos a ese punto, nuestros hijos no se van a conectar con los recursos que nosotros, aleluya, tuvimos de parte del Señor, con las promesas, aleluya, que nosotros recibimos de parte del Señor. Nuestros hijos necesitan saber, aleluya, que el resultado de la vida que ahora tenemos es precisamente porque un día, aleluya, le creímos a Dios, porque un día abrazamos en fe las promesas de Dios, y Dios, que no falla, las ha cumplido hasta el día de hoy. Conviene que declaremos, que demos a conocer, aleluya, las cosas maravillosas y milagrosas que el Señor ha hecho con nosotros. Siembre la semilla de fe en el corazón de su familia y en las próximas generaciones. El peligro de no hacerlo da como resultado una generación que no está conectada con los recursos y las promesas del Señor. Mira lo que dice Jueces capítulo 2 versículo 8 al 10. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años y lo sepultaron en Timnat Jerez, tierra de su heredad, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte de Gaas. También murió toda aquella generación. Ahí hago una pausa. ¿Sabe quién era esa generación? Era la generación conquistadora. Era la generación que conquistó toda la tierra prometida. Esta generación fue la generación que cruzó, aleluya, el Jordán. Es la generación, aleluya, que avanzó y caminó hacia la tierra prometida. Ellos vieron las victorias de conquista que Dios les había entregado. Esta generación vio, aleluya, una manifestación poderosa de lo que Dios, aleluya, podía hacer, porque esta generación vio la realización del cumplimiento de la promesa
promesa que Dios les había hecho a sus padres. Esa tierra que fluía leche y miel, de la que escuchó Abraham, que solamente escuchó Abraham. Estos, la generación de Josué, ellos la pisaron, ellos la tocaron, ellos habitaron en ellos, ellos, aleluya, la disfrutaron. Pero la Biblia dice que esta generación, porque no somos eternos, no estaremos aquí en el día de mañana cuando nuestros hijos tengan que, aleluya, desesperadamente encontrarse con algún recurso que les ayude, aleluya, a seguir adelante. No somos eternos, necesitamos sembrar esas semillas de fe a través del testimonio. Conviene que tú declares las maravillosas cosas y milagrosas que el Señor ha hecho en tu vida. Y entonces, aleluya, murió Josué y murió también esa generación. Cualquiera pudiera esperar que detrás de esa generación se levantara una generación todavía más poderosa. Sin embargo, mire lo que sigue diciendo el texto: y surgió otra que no conocía al Señor, ni sabía lo que Él había hecho por Israel. Lamentablemente, después de la generación de Josué, se levantó una que no sabía y no conocía lo que Dios había hecho con Israel. ¿Cómo es que llegamos aquí? ¿Cómo es que habitamos esta tierra? Y ¿sabe qué? Después esa generación fue una generación que vivió cautiva por 200 años en su propia tierra. Ya no estaban en Egipto, ahora estaban en la tierra prometida, en un círculo vicioso, aleluya, que no podían superar, aleluya, por 200 años. ¿Por qué? Porque fue una generación que no conocía a Dios, ni sabía lo que Dios había hecho con ellos. No nos vamos a callar. Alguien aquí va a testificar. Alguien de aquí va a salir a testificar. Yo quiero ser un testimonio que declare lo que hemos visto y lo que hemos oído de parte del Señor. Den un aplauso fuerte a nuestro Dios. Pasen los músicos, por favor. Somos responsables. Esta es nuestra responsabilidad. Si queremos que la próxima generación esté conectada con las promesas de Dios, necesitamos ser testigos ahora y ocuparnos en dar un buen testimonio. El buen testimonio es aquel que honra a Dios, aleluya, porque muestra quién y cómo es Dios. Conecta a las personas con los recursos y las promesas de Dios. Pero también los testimonios que honran a Dios crean expectativas en el corazón. Un buen testimonio es aquel, aleluya, que eleva las expectativas. Un buen testimonio es aquel, aleluya, que eleva las expectativas en el corazón de otras personas. Mire lo que escribe el verso 3 de Daniel capítulo 4. Cuán grandiosas son sus señales y cuán poderosas, dice, son sus maravillas. Nabucodonosor entendió, aleluya, que él estaba tan limitado, que su poder y su capacidad, su reino estaba, aleluya, tan limitado. Pero reconoció que el reino de Dios no tenía límites. Y entonces dijo: son poderosas sus maravillas, su reino durará para siempre y su dominio por todas las generaciones. Un buen testimonio honra a Dios porque crea expectativas, eleva las expectativas. Por eso es bueno traer a la memoria lo que Dios ha hecho con nosotros, lo que Dios ha hecho contigo en el pasado, lo que Dios hizo con tus padres para estos momentos, lo que Dios hizo ayer conmigo. Eleva mis expectativas para enfrentar el hoy y para poder esperar también el mañana. Las cosas a veces parecen no verse bien, pero el mismo Dios que me sanó ayer me sana hoy
y me sanará mañana. El mismo Dios que me ayudó a salir adelante en el pasado es el mismo Dios que me ayuda en el presente y se encargará de mi futuro. Me gustan las palabras de David y cada vez que las tengo la oportunidad de decirlo, lo digo, porque cuando David enfrentó a Goliat, él, cierto, sacó de su morral unas cuantas piedras, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Él sacó de su corazón testimonios. Póngase de pie conmigo, por favor. David sacó testimonios de su corazón. Y esto es lo que yo quiero que hagamos en esta noche. Que saquemos de nuestro corazón testimonios de lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Sabe qué hizo David? Goliat le dijo: ¿tú vienes a mí con palos? ¿Que acaso soy perro? ¿Para que vengas a mí a pelear con piedras? ¿Qué pasa contigo? Y entonces Goliat lo amenazó, porque el enemigo siempre tratará de amenazarte, porque él quiere intimidarte, él quiere sembrar temor en tu corazón. Y entonces Goliat le dijo: ven, porque voy a dar tu cuerpo, los restos de tu cuerpo lo voy a dar a las aves del cielo y a las bestias del campo. Imagínense, cuando David escucha todo eso, él no estaba acostumbrado a pelear con un guerrero. Él no estaba acostumbrado a enfrentarse a un guerrero. Pero la Biblia dice que cuando David escuchó esas palabras, tomó los testimonios de su corazón. Y entonces dijo: el mismo Dios que me libró de la garra del león y de la garra del oso, es el mismo Dios que me va a librar de tu mano. ¿Alguien lo cree? Vaya a su corazón y saque testimonios. Saque testimonios, porque mire, a lo mejor la enfermedad ha cambiado. A lo mejor el problema no es el mismo de hace 10 años. A lo mejor la situación en la que usted se encuentra no es la misma, aleluya, que enfrentó ayer. Pero el mismo sigue siendo Dios. Él no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Y Él ha prometido no dejarte. Él ha prometido no abandonarte ni por un momento. Él dice: yo estoy contigo para fortalecerte. Estoy contigo para ayudarte. Vamos a escuchar testimonios. Vamos a abrir nuestros oídos para escuchar los testimonios que Dios ha hecho con nosotros. Mire, cuando una mujer de flujo de sangre escuchó que Jesús caminaba cerca de donde ella estaba, dice que vino de entre la multitud para tocar el manto del maestro. Pero si usted va a Marcos capítulo 5 verso 27, dice: cuando oyó hablar de Jesús. Eso me gusta, porque seguramente esta mujer escuchó testimonios. No creo que haya escuchado, aleluya, un sermón teológico. No creo que haya escuchado, aleluya, no sé, alguna cuestión profunda que la hizo, aleluya, inspirarse para ir a donde estaba Jesús. Esta mujer dijo en su corazón: si tocare tan solamente su manto, seré sana. Porque ella había escuchado algo que capturó su corazón y no la dejó, aleluya, no la dejó detenerse para caminar por su milagro. Tenemos que abrir nuestro corazón al testimonio, porque el testimonio honra. Es una manera de honrar al Señor. ¿Qué le parece en esta tarde, esta noche? Venimos a este altar.